Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Miércoles, Señor, gracias por todo aquello que nos has permitido hacer. Y también te queremos dar las gracias por todos aquellos planes que probablemente teníamos que no se dieron. Te los queremos entregar, mi Dios, pero en este momento pues queremos despojarnos de todas esas responsabilidades que tenemos allá afuera de este cuarto. Y en este momento, en esta hora, te la queremos dedicar plenamente a ti. Queremos seguirte conociendo, queremos seguirte adorando, queremos seguirnos empapando más de ti. Señor, te queremos pedir que en esta clase tú vengas a sellar cada una de las puertas, cada uno de nuestros oídos, y abre nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para que este mensaje que tú tienes para nosotros pues pueda caer en tierra fértil y pues lo podamos hacer vida en nuestra vida. Espíritu Santo, Paráclito Divino, a ti te queremos invitar de manera especial a cada uno de nuestros hogares, a cada uno de esos cuartos, en el carro si es que estamos, a donde sea que nos encontremos, que vengas para que podamos sentirte, mi Dios, para que podamos sentirte, Espíritu Santo, y para que puedas hablarnos al oído en esta clase, porque sé que tú tienes cosas importantes y bellas que decirnos. Y a mí, Señor Jesús, yo te pido por mi lengua, por mis labios, para que todo lo que salga de mí venga de ti y únicamente de ti. Gracias, Señor. Te pedimos por todos aquellos hermanos que pues están por conectarse, para que puedan entrar sin ningún problema y se puedan conectar, Dios, lo antes posible. Te entregamos cada una de las conexiones de nuestro internet para que nada falle y para que nada interrumpa esta hora tan linda. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por este momento, y quedamos reunidos en tu nombre. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Amén. Bueno, mis hermanos, qué alegre de poder estar aquí otra vez y seguir hablando del Señor. Antes de iniciar y de contarles sobre qué vamos a estar hablando hoy, quiero leerles una historia que está basada en un libro que se llama Aviva el fuego en ti, sánate por su palabra. Y quiero leerles este pequeño extracto del libro, ¿verdad? Para iniciar. Y tiene como titular este pequeño capítulo Sanación de espina bífida. Y dice así: un niño nació con espina bífida. Los doctores le habían dicho a sus padres que no caminaría. Y la ciencia realmente no tenía esperanza que darle a sus padres en este aspecto. Un día en el que cumplía años, llegando de una misa de sanación, Dios me mostró que deseaba sanarlo completamente. Fui donde el niño que estaba solo en su habitación. Ahí Jesús, en una intuición especial, me dijo: órale sobre su columna vertebral. Dios me mostró que en una semana ese niño volvería a caminar. Mi esposa me dijo: no te atrevas a decirle eso a sus padres, pues imagínate, le das esperanza y no se sana. Y respondió el esposo: yo te aseguro del poder de Dios. Y le dije: ya verás, en una semana Dios siempre llega a tiempo. Y exactamente en una semana el niño vio una bola de baloncesto que estaba frente a él. Y entonces hizo el intento de seguirla, hizo el intento de agarrarla. Y fue ahí donde el milagro se manifestó. Su abuelo sorprendió y dio este testimonio de curación y de sanación.
Y hay una nota al final de este capítulo que dice así: todos, incluso el médico que lo atendía, dieron gracias a Dios, ya que ni siquiera él, como ortopeda, podía explicarse lo que había pasado. Esta es la historia, mis hermanos, de este libro, pero como pueden ver, es un testimonio, ¿verdad? Y leíamos en la clase pasada, mis hermanos, aprendimos que el Señor es tan bello, es tan fiel, tan bondadoso, que lo único que nos pide a lo largo de nuestra vida es que tengamos fe. Y se recuerdan que hablábamos, que nos pedía, ni siquiera nos pedía que tuviéramos fe en abundancia, sino que, aunque realmente nuestro anhelo debería de ser, ¿verdad?, tener fe en abundancia. Pero Él, ¿qué, mis hermanos? Él solamente quería que tuviéramos fe, o que tengamos fe, del tamaño de ¿qué? ¿De qué les decía? De un granito de mostaza. Gloria a Dios. Ahí pude ver los labios moverse de Margarita. Gloria a Dios. Hablamos también, mis hermanos, de cómo en estos tiempos difíciles, cómo en estos tiempos de incertidumbres, nuestra fe, nuestra esperanza se ha opacado, ¿verdad? Se ha puesto a prueba. De alguna manera nos cuesta creer más. Pero aprendimos también, mis hermanos, que la fe es ese terreno sólido, es ese fundamento seguro que nos da o que nos dará la paz en esos momentos de prueba. El Señor nos pide, o nos pedía la semana pasada y nos sigue pidiendo, que no seamos incrédulos. Y nos regaló 2 pasajes para leer durante la semana. No sé si hicieron su tarea o no. Pero los 2 pasajes eran San Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34, y San Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Y también les debo una disculpa porque también les narré el pasaje de Génesis capítulo 22 del 1 al 18 y les mencioné que era David, pero realmente era Abraham. Entonces solamente quería pues aclarar eso para que no se confundieran que me equivoqué en la clase pasada. Pero bueno, mis hermanos, hoy seguiremos hablando de la fe, pero vamos a reconfirmar que la fe no es un paso ciego, sino que es una respuesta afirmativa a la revelación de Dios y cómo el Espíritu Santo nos hace dar fe por medio de nosotros a otros. Al final de la clase, mis hermanos, les voy a dar 4 consejos importantes para poder crecer nuestra fe día a día. Por eso, mis hermanos, yo quiero invitarlos a que nos quedemos en esta clase, a que prestemos atención a este mensaje, mis hermanos, para que podamos fortalecer y crecer nuestra fe. ¿Sí? Amén. La clase de este día, el tema de este día es la fe. El Espíritu Santo nos hace dar. Ese es el tema de la clase. La fe. El Espíritu Santo nos hace dar. Y para iniciar, mis hermanos, yo quisiera iniciar leyendo el pasaje que hablábamos, que les dejé de tarea. Así que se la voy a poner fácil para aquellos que no hicieron su tarea. Vamos a leer la cita de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Y leo para ustedes, mis hermanos. Dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba ahí, él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús
fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, mis hermanos, como hablábamos y como mencionamos y vimos en este pasaje tan lindo, vemos y confirmamos el mensaje de la semana pasada que el Señor nos decía que con solo creer y con solamente tener fe como del tamaño de un granito de mostaza, podemos ordenar que esa montaña se mueva y se va a mover. Así como Pedro creyó por un segundo, por un momento, creyó que él también podía caminar sobre el agua y lo hizo. Pero en el momento que vio esa turbulencia del mundo natural, del viento, tuvo miedo. Dejó de creer por un segundo y ¿qué pasó? Se cayó. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice: qué poca fe tuviste. ¿Por qué no creíste? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero recalcarles, mis hermanos? ¿Y por qué abro con esta cita? Es porque en esta clase vamos a seguir aprendiendo y conociendo la importancia de la fe en nuestra vida. Y 2, cómo hacer para crecer nuestra fe, para que no nos pase como Pedro, para que cuando vayamos así con el envión, ¿verdad? Que tenemos la fe, pero venga alguna turbulencia, venga alguna prueba, venga algún viento, así como Pedro, no nos bote, ¿verdad? Y nuestra fe se mantenga firme. Entonces, mis hermanos, como hablábamos en la clase anterior, la fe es una virtud sobrenatural, ¿verdad? Que nos hace aceptar las verdades reveladas por la confianza que tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y por la confianza que sabemos que Dios nos está revelando esas promesas y esas verdades en su palabra. En esta clase, mis hermanos, yo quiero recalcar la importancia de que es creer lo que nos dice Jesús, pero para poder creer lo que nos dice Jesús debemos de conocerlo, ¿verdad? Debemos de tener un deseo genuino de querer tener una relación con Él y de querer conocerlo, ¿verdad? De querer saber más de Él, de tener más sed de Él. Pues antes de creer lo que se nos dice en la palabra de Dios, debemos de creer en quién nos los está diciendo. Y ese es Cristo Jesús. Si se recuerdan, mis hermanos, en la primera clase, Majo nos habló, en la primera clase de Redil de este año, Majo nos hablaba o mencionó la virtud de la humildad y la importancia que era de tenerla en nuestra vida a la hora de la administración. ¿Se recuerdan? Pero ¿saben qué, mis hermanos? También debemos de ser humildes en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los momentos, si es posible, debemos de ser y tratar, buscar de ser humildes. Pues ¿saben por qué? Pues sin humildad no podremos darnos cuenta que por nosotros mismos no podemos hacer ni entender nada de la fe, mis hermanos. Ya que si nosotros tratamos de comprenderla con nuestra mente humana, nuestra pequeña mente humana, pues nos va a costar muchísimo aceptar la voluntad del Padre hacia con nosotros. Imagínense, mis hermanos, la historia que recién leímos ahorita al inicio de la clase. Ni el científico, ni el médico, ni el ortopeda podían entender cómo es que el niño, después de tantos años, después de un diagnóstico tan fuerte y severo,
que no iba a poder caminar por toda su vida, pudo caminar sin la ayuda de un médico, sin la ayuda de un científico. Y ojo, mis hermanos, yo aquí no estoy criticando ni tratando de criticar la medicina ni los científicos, ¿verdad? Porque lo que los estoy tratando de transmitir es que en estas carreras de medicina la evidencia, la teoría, la prueba pesa muchísimo, ¿verdad? No estoy diciendo que no debemos de creerle a nuestros médicos, porque ojo, mis hermanos, el Señor ha capacitado, el Señor le ha dado ese don a cada médico, ¿verdad? Para poder curar enfermos por medio de la medicina. Cada médico tiene un don y ha sido elegido por el Señor, ¿verdad? Pero lo que nos debe de llamar la atención en esta historia es que Dios se va a manifestar cuando hay fe. Cuando hay fe en la que no se cuestiona nada. Así como a Pedro también, ¿verdad? Él caminó sobre el agua porque creyó. En el momento, en el segundo que él dijo que dudó un poquito, se cayó, ¿verdad? Entonces, esa es la lección y ese es como el mensaje que yo quiero que tengamos a lo largo de esta clase para que vayamos razonando conforme se va desarrollando todo, ¿verdad? Saben, mis hermanos, que también cuando somos humildes, sabremos que estamos madurando espiritualmente, ¿verdad? Y que nos estamos dejando iluminar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hablando del Espíritu Santo, ¿sabían ustedes que el Espíritu Santo nos hace dar fe? ¿Lo sabían? Si no tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, pues difícilmente vamos a poder creer. Es por eso que Jesús nos dejó a ese defensor divino, a ese paráclito divino, ¿verdad? Y lo recibimos toditos, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo. Y San Mateo nos lo dice y nos confirma en la palabra de Dios. En San Mateo, capítulo 3, versículo 11, mis hermanos, y leo para ustedes. Dice la palabra de Dios: yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes me dirán: uy, pero hermana, yo recibí ese sacramento hace mucho tiempo, apenas era un niño, ¿verdad? Sí, probablemente la mayoría de los que estamos acá, los que estamos conectados en Facebook, recibimos ese bautismo cuando éramos pequeños, pues nuestros padres y padrinos, con tanto amor, respondieron por nosotros. Pero ¿sabían, mis hermanos, que eso no quiere decir que no podemos o que no deberíamos de pedir al Espíritu Santo que venga a nuestra vida y que crezca en nosotros diariamente? ¿Saben que lo deberíamos de hacer en nuestra oración personal, verdad? Todos los días. Lo hacemos en cada asamblea o en cada momento de oración en la que estamos en la Comu, invocamos al Espíritu Santo, pues lo reconocemos como nuestro defensor divino, ¿verdad? El Espíritu Santo, mis hermanos, en el inicio flotaba entre las aguas para fecundarlas. Y eso es precisamente lo que hace hoy, con todas las gracias y con todas las virtudes que Jesús nos ha dejado con Él, pues nos fecunda nuestra vida, cuando dejamos que el mismo Espíritu actúe en nosotros. Pero para esto, mis hermanos, debemos nosotros abrirle las puertas de nuestro corazón conscientemente todos los días, para que día a día el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Cuando recibimos el sacramento del bautismo, el sacerdote declaró que nuestro cuerpo a partir de ese momento era o es templo del Espíritu Santo.
pues que, mis hermanos, es Él quien habita en nuestra vida. Sabemos que entre más pura, entre más limpia esté nuestra alma, es decir, cuando estamos en gracia, pues más espacio le estamos dejando al Espíritu Santo para que pueda ser más fuerte en nosotros y no estamos dejando que se opaque por el pecado. Es importante que sepamos, mis hermanos, que el Espíritu Santo no puede trabajar donde hay pecado, porque el Espíritu Santo nos paraliza, ¿verdad? Y no permite que cooperemos con la divina acción que el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestra vida. Si en nuestra vida existe la pereza, por ejemplo, o hay desorden, el Espíritu Santo no puede actuar con libertad. Ojo, mis hermanos, esto no quiere decir de que el Espíritu Santo deja de habitar en nosotros. No. Esto quiere decir que no puede trabajar en nosotros. Importante recalcarles que el Espíritu Santo habita en nosotros desde el momento que recibimos el sacramento, ¿verdad? Pero mi mensaje acá es que si nosotros tenemos algún pecado que haga interferencia con él, no dejamos que el Espíritu pueda trabajar como debería, con libertad en nosotros, ¿verdad? Imaginémonos que el Espíritu Santo es como una llama de fuego, mis hermanos, que crece y quiere que crezcamos consigo. Pero si nosotros queremos pararlo, pues ese fuego se va a apagar o se va a hacer un poquito más chiquito, ¿verdad? Esa llama. Por eso es la importancia, mis hermanos, que tratemos de buscar frecuentemente el sacramento de la reconciliación. Pues de esa manera, ¿verdad? Nos podemos asegurar que nunca tengamos esa interferencia con el Espíritu Santo para poder así, que mis hermanos, tener la virtud y obtener la virtud de la fe siempre. Y así darle la libertad al Espíritu Santo que nos inspire esos pensamientos como Jesús pensaba o como Jesús lo hubiera hecho. Yo los quisiera invitar, mis hermanos, a que no esperemos a que llegue la prueba en nuestra vida, a que no esperemos a que llegue ese momento difícil, a que llegue la crisis, a que llegue la enfermedad, a que llegue la tristeza, para podernos poner en gracia, para dejar que el Espíritu Santo fluya. Si no, mis hermanos, lo que yo quiero invitarlos es a que lo hagamos una costumbre, ¿verdad? Para que en el momento que sintamos que no estamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, inmediatamente saltemos y busquemos el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Porque así, cuando llegue la prueba, mis hermanos, cuando llegue ese momento difícil, que probablemente va a llegar, ¿verdad? Aquí no estamos viviendo en un paraíso, la prueba siempre va a estar. Pero para que cuando llegue la prueba nosotros estemos preparados, estemos fortalecidos y podamos estar más atentos al poder de Dios por el mismo Espíritu Santo que va a estar en nosotros, ¿verdad? Porque estamos en gracia constantemente. Aunque humanamente sintamos que no tengamos fuerzas para enfrentar la prueba, mis hermanos, yo les aseguro que cuando estemos en gracia y estamos dejando que el Espíritu fluya en nosotros diariamente, será más fácil esa carga, será menos pesada la carga. No quiere decir que no va a pasar, ¿verdad? Que no va a haber prueba, pero será más, la viviremos de mejor manera, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando alcancemos esta forma de vivir, habremos madurado espiritualmente. Recordemos, mis hermanos, que debemos de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Eso nunca se me va a olvidar. A mí fue de los primeros consejos que a mí me dieron cuando entré a mis primeros rediles. Y tengo mi cuaderno ahí anotado donde yo anoté
Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, ¿qué les estoy tratando de decir yo acá? Tratemos que cambiar ese chip de que tal vez pensamos de que yo me confieso una vez al año, yo me confieso solo en Semana Santa, yo me confieso solo cuando sé que he tenido un pecado grave, ¿verdad? Pero si nosotros entramos en el hábito de estar buscando la reconciliación con Dios todos los fines de semana, cada 2 semanas, una vez al mes, pues vamos entrando nosotros y estamos cambiando nuestra manera de vivir. Y así, de esa manera, podemos permitir que el Espíritu Santo fluya de mejor forma en nosotros, con mejor libertad, y así nuestra fe no es puesta a prueba, mis hermanos. Estoy segura que todos aquí hemos recibido al Espíritu Santo, yo no tengo la menor duda de eso. Y no solo lo hemos recibido, sino que también sé que hemos sido testigos de su poder. Y por ende, sabemos que podemos confiar en Él. Amén. Amén. Sabemos que podemos creer en Él y tener fe en pedirle su dirección en cualquier momento o para cualquier situación en la que estemos atravesando. Pero saben que hay ocasiones en las que tal vez nos cueste escuchar la voz. Van a haber ocasiones en las que estamos tratando de escuchar al Espíritu Santo en nuestra oración personal, pero tal vez no lo escuchamos. Tal vez no lo escuchamos audiblemente. Y es ahí, mis hermanos, en donde buscamos a nuestro ministro o ministra, nuestro pastor o pastora, ¿verdad? Y es por eso que es tan importante, así como hablábamos en la primera clase, que antes de tener esa reunión o ese encuentro con mi ministro, con mi pastor, con mi pastora, debemos de pedirle al Espíritu Santo por discernimiento, por sabiduría, y que con fe, y declarar que con fe, sabremos que lo que sea que nuestro pastor nos diga es la revelación de Dios para nosotros. Es la respuesta de Dios que hemos estado buscando. Les voy a poner un ejemplo. O usemos el ejemplo del testimonio que dio María José en su primera clase, que ella decía que ella había tenido un encuentro o una rivalidad con una compañera de trabajo y que la culpa, humanamente, ella pensaba que había sido de la compañera de trabajo, ¿verdad? Que ella, María José, no había tenido la culpa de esa rivalidad. Y cuando fue a buscar a su pastora, ¿qué le dijo su pastora? Ve y pídele perdón. En ese momento, María José tenía que saber que su pastora le estaba diciendo la revelación del Señor, que le estaba diciendo, ve y pídele perdón a esa persona. Pero ella no creyó, ella dijo, no puede ser, no, yo no le voy a pedir perdón porque no ha sido mi culpa. Y fue a otra persona, a otra hermana, que ella pensaba que le iba a decir de que no, que ella tenía la razón, y esa hermana también le dijo, ve y pídele perdón. Y fue ahí donde ella dijo, esto viene de Dios, ¿verdad? Pero nuestro llamado, mis hermanos, es que cuando un ministro, nuestro pastor, nos dé una indicación de qué hacer, aunque nosotros humanamente no lo querramos hacer porque creemos que no es lo correcto, debemos de tener la fe y creer que ese mandato viene de Dios, que no viene de su pastor o de su ministra, sino que viene de Dios, ¿verdad? Pueden haber, mis hermanos, también momentos en los que el Señor nos habla a través de una profecía. Puede ser que en alguna asamblea, o tal vez ustedes lo han experimentado, que en alguna asamblea el que está orando al frente dice, veo a una persona que está sufriendo de dolor de cabeza. Y en este momento el Señor pasa su mano sobre su cabeza y la está sanando. Y es increíble cómo, es espectacular cómo durante esa asamblea, en la hora de los testimonios, hay una persona que se levanta a dar testimonio y dice, hubo una profecía que decía que había una persona con dolor de cabeza y era yo me identifiqué, yo hice mía esa profecía con fe y ya no tengo dolor de cabeza. Gloria a Dios, ¿verdad?
Sin embargo, mis hermanos, también podemos, más de alguna vez nos toque dar pasos de fe sin una revelación especial, o tal vez la revelación no es precisamente tan clara como nosotros quisiéramos escucharla, ¿verdad? Así que a veces nosotros queremos que en la desesperación, a veces queremos escuchar la respuesta de Dios audiblemente y no la recibimos tal vez de esa manera, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en su divina misericordia, mis hermanos. Debemos de confiar que lo que le estamos pidiendo al Señor, Él nos los va a conceder. Tengamos siempre en mente ese pasaje tan lindo que leímos al inicio de la clase de Pedro, ¿verdad? Tratémonos de identificar con Pedro. Tratemos que en nuestra oración personal le digamos al Señor que no queremos ser como Pedro en ese pasaje de la Biblia que dudó por un segundo y se cayó al agua, sino que queremos ser un Pedro que confía, ¿verdad? Y que no deja de confiar ni un segundito en las palabras y en la promesa del Señor, en que Él va a cumplir nuestra petición. Amén, mis hermanos. Bueno, a continuación, mis hermanos, voy a darles esos 4 consejos que les mencioné al inicio, ¿verdad? Esos 4 consejos que necesitamos tener en nuestra vida para poder crecer nuestra fe. Así es que pongan atención y vayan anotando. El primer consejo, mis hermanos, es que no tenemos que estar tensos acerca de la misma fe. ¿A qué me refiero yo con esto? Y es que no tratemos de entender con nuestra propia mente las verdades que han sido reveladas por Dios. No tratemos de encontrarle una explicación humana a los misterios o a esos milagros, ¿verdad? Porque, ¿saben? Cuando hacemos eso, cuando tratamos de nosotros buscarle una explicación de cómo pasó, por qué pasó aquí y allá, es como ponerlo en duda, es como empezar a dudar, ¿verdad? Es como quererle encontrar una razón humanamente entendible. Y no nos estamos enfocando ahí en el poder que Cristo tiene, ¿verdad? Es como la historia que leíamos al inicio. Si nosotros tratamos, o si los médicos se ponían, ellos mismos decían en la historia que ni ellos mismos se explicaban. ¿Por qué dice se explicaban? Porque ellos trataron de buscar razones válidas, teóricas, de cómo ese niño diagnosticado de una espina bífica pudo caminar, cuando la ciencia dice, una persona así no camina. Pero ¿qué pasó? Ese hombre con fe declaró con fe que el niño iba a poder caminar, y así fue, independientemente de que en ese pensamiento, digamos, no hay cura, todos los médicos dicen que va a ser imposible, no hay manera humana que esta espina bífica pues se corrija. Entonces, mis hermanos, el llamado aquí es que hay muchas cosas que nuestra mente humana nunca podrá comprender, nunca podrá entender, ¿verdad? Y debemos de estar plenamente convencidos de que hay misterios divinos que nunca podremos entender. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios es tan grande, tan grande, tan maravilloso, y su poder es tan inmenso que no cabe en nuestra mente humana, que es tan pequeña. Nosotros somos pequeños a la par del Señor, y eso es lo que debemos de reconocer con humildad.
Debemos de reconocernos que nosotros, lo que yo les decía en la clase pasada, que no somos capaces nosotros mismos de conducir nuestra vida. Debemos de entregarle el timón de nuestra vida al Señor con fe. ¿Y cómo? Nos vamos a preguntar nosotros. ¿Cómo es que Él va a poder conducir la vida de millones de personas? Ahí es donde entra, ahí es donde trata nuestra mente humana de quererle buscar razonamiento teórico a las cosas. Y ahí es donde empezamos a dudar. ¿Ven ese ejemplo tan sencillo? Pero el Señor es omnipotente, es omnipresente, su poder es inmenso. O sea, no nos podemos imaginar cuán grande es su gloria. Así es que el mensaje y el primer consejo, en resumen, es que no tratemos de buscarle un razonamiento humano a la fe, porque no se la vamos a encontrar. Cuando pidamos, mis hermanos, el segundo consejo, cuando pidamos algo en oración, lo debemos de hacer con confianza y con fe en el Señor. Debemos de pedirlo con confianza, con convicción. Si estamos pidiendo por sanación, mis hermanos, pues pidámoslo en el nombre de Jesús y declaremos esa sanación en el nombre poderoso de Jesús. Ojo, mis hermanos, yo no les estoy diciendo que si estamos enfermos o si tenemos algún ser querido enfermo, hoy en la noche oramos, Señor, que sane a esa persona y mañana va a estar sano. No, tampoco es magia, ¿verdad? Sino que el Señor nos llama a estar orando constantemente y que esa oración constante tenga constante fe. Que no nos quebrantemos, que no se quiebre, que no dudemos ni un segundo de su magnífico e inmenso poder. Y esto, mis hermanos, nos confirma en la palabra de Dios, en la cita en el pasaje bíblico que leímos la clase pasada, en San Marcos 11, versículos del 24 al 25. Y quiero leer para ustedes. Entonces, San Marcos capítulo 11, versículos del 24 al 25. Y leo para ustedes. Dice la palabra de Dios. Por eso les digo, que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí el Señor nos hace una promesa. Si tienen su Biblia ahí, yo los invito a que la subrayen con un marcador, porque es una promesa del Señor, es una promesa que nos está haciendo que todo lo que nosotros pidamos, lo pidamos en oración y que creamos que ya lo hemos recibido y lo vamos a recibir. Amén. Así es que es una promesa. Se recuerdan, ¿verdad? Que la palabra de Dios está llena de más de 3,000 promesas para nosotros. Y esta es una de ellas, mis hermanos. El tercer consejo para poder crecer nuestra vida en fe es que podemos leer libros que construyan la fe, ¿verdad? Es decir, libros que muestren la fe de otros, que muestren los milagros que otros han obtenido. Porque como bien sabemos, el testimonio es lo que arrastra, el testimonio es lo que pesa, el testimonio es lo que nos hace creer más a nosotros, ¿verdad? Se fortalece nuestra fe a través de estos testimonios y de estos milagros que el Jesús
hace y permite en la vida de otras personas. Puede ser con testimonios que escuchemos en la asamblea, puede ser con testimonios que escuchemos acá en el redil, puede ser con testimonios que probablemente escuchemos en retiros, en encuentros, cuando estemos sirviéndole al Señor en cualquier otro de los ministerios que hay. Todo eso, mis hermanos, aumenta nuestra fe, pero también hay libros que podemos leer, ¿verdad? El cuarto consejo, pero no quiere decir de que es el menos importante, es que debemos de pedirle a nuestro Dios en nuestra oración personal, diaria, que aumente nuestra fe. Y debemos de tener la plena confianza que la vamos a recibir, mis hermanos. Y esto se lo quiero leer yo en la palabra de Dios, siempre en San Marcos, pero capítulo 9, versículo 24. Y dice la palabra de Dios: entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. ¿Qué quiere decir esta cita, mis hermanos? Palabra de Dios, perdón. ¿Qué quiere decir esta cita, mis hermanos? Quiere decir que aunque nosotros creamos que tenemos fe y que aunque nosotros digamos, yo creo en la palabra de Dios, que aunque nosotros digamos, yo creo en la profecía, yo creo en esa revelación tan divina que me dio mi pastor o mi pastora, yo creo en ese mensaje que escuché en la clase o en esa oración que escuché en la asamblea, que no nos baste con eso, que seamos ansiosos y que pidamos todos los días que nos aumente la fe, mis hermanos. Así como dice la cita, yo quiero creer más. No nos cansemos de pedirle eso al Señor. Yo quiero creer más. Hay una oración que no la tenía contemplada decírselas en esta clase, mis hermanos, y se las debo, se las voy a enviar por el chat. Pero hay una oración divina que se llama Jesús, en ti confío. Está en el libro de las lecturas de la palabra de Dios. Y terminando la clase, o mañana más tardar, se las voy a mandar para que hagamos esa oración. Porque justamente el Señor me pone en este momento que esa oración, Jesús, en ti confío, es la manera perfecta de pedirle al Señor que aumente nuestra fe. La manera perfecta de decirle al Señor, yo quiero creer más. ¿Verdad? El Padre Pío decía, mis hermanos, reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón. Miren qué lindo lo que decía el Padre Pío. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil, decía. ¿Y qué es la preocupación, mis hermanos? Es lo que interfiere con nuestro espíritu, es lo que interfiere con nuestra fe, es lo que interfiere con nuestras ganas de creerle al Señor. Así es que en esta noche, mis hermanos, dejemos a un lado esa preocupación, porque es inútil. Recordemos eso. Quisiera, mis hermanos, compartirles mi testimonio. Y son como 2 testimonios en uno. Así es que se los comparto. Y quiero compartirles un momento en mi vida en el que mi fe fue puesta a prueba. Fíjense que el año pasado tuve la bendición
de poder servir en uno de los retiros virtuales de la Comu, de mi grupo Caná. Ahí estaba mi hermana Sonia Díaz haciendo ese retiro. Y bueno, yo quiero contarles, mis hermanos, que previo a la pandemia, todos los servidores que servíamos previo a la pandemia, habíamos estado acostumbrados a hacer retiros físicos, ¿verdad? Nos íbamos desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde a la casa de la comunidad, que queda aquí en San Juan de Opico. En San Juan de Opico. Queda en... Dios mío, se me dobló la mente. ¿No? Hermano Armenia. Armenia. San Juan de Opico. En Armenia. Gracias. Entonces estaba acostumbrada a que nos íbamos 3 días y nos alejábamos, digamos, de nuestra realidad, nos íbamos de nuestra casa, no teníamos el problema de que o los hijos, o los esposos, o los cónyuges, o los papás, o los hermanos, o el ruido de la casa no estaba porque nos alejábamos físicamente, ¿verdad? Entonces, para no hacerles muy largo el cuento, cuando me invitaron a servir el retiro, yo me sentí inmensamente feliz. Pero yo también estaba incrédula y quizás un poco curiosa porque yo no entendía, mis hermanos, realmente cómo era que las participantes iban a poder vivir el retiro de la misma manera que vivirlo físicamente. Mi mente no lo podía comprender. Yo decía, a través de una pantalla, qué difícil. Sin embargo, yo también veía la bendición de que estábamos llegando a participantes que estaban alrededor del mundo. Aquí Sonia nos acompañaba y se conectaba desde Maryland. Teníamos unos conectados de Europa, de Suiza, que se estaban conectando. Se imaginan la diferencia de hora, ¿verdad? Entonces yo decía, wow, o sea, Señor, sorpréndeme. Pero mi mente estaba realmente incrédula. Mi mente le estaba tratando de buscar ese primer consejo que les di, vean, humanamente una razón y comprender humanamente cómo es que iba a suceder todo esto. Bueno, mis hermanos, el Señor me dejó muda. Ya les voy a contar por qué. Al final, el domingo, el Señor me dejó muda, me dijo, Ana, yo soy tu Dios, yo soy el Señor, mi poder va más allá, yo soy el Señor y soy omnipresente y estoy aquí contigo y estoy con cada una de las participantes, así como está ahorita mismo con nosotros, aquí está conmigo y está con ustedes en cada uno de sus hogares. Pero, bueno, mis hermanos, primero que nada, el Señor me regaló la bendición, no solamente de servir en el retiro, sino que también me regaló y me dio la responsabilidad de ser líder de taller. Mis hermanos, humanamente, yo estaba nerviosísima. ¿Por qué? Porque les cuento, yo solamente había tenido la oportunidad de servir en retiro, los que somos servidores o los que vamos a servir en un futuro. Cuando vamos a retiro por primera vez, vamos como taller escuela. ¿Qué quiere decir eso? Es que vamos, los servidores que vamos por primera vez, vamos como a aprender cómo es como tras bambalinas, digamos así, de retiro, ¿verdad? Cómo funciona, cómo se va armando, cómo es la preparación de cada uno. Y realmente no tenemos así como, obviamente vamos sirviendo y apoyamos a las demás servidoras, pero no hay como un rol así como decir, tenés charla o líder o estás encargado de la oración, ¿verdad? Entonces, mi último retiro había sido taller escuela, mi hermano. Y para que el siguiente retiro me digan, es virtual y encima sos líder de taller, mi mente, mis hermanos, mi mente humana, que es tan chiquito, de verdad, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Verdad? Y de verdad, mis hermanos, estaba tan nerviosa que tuve que buscar apoyo de mi pastor. Y mi pastor oró por mí, pero en el momento que mi pastor oró por mí, mi miedo y mi incredulidad no se fue. Entonces,
el Señor me había regalado a mi apoyo de taller a una persona, una hermana divina que lleva muchísimos años sirviendo en la Comu. Y yo decía, ¿cómo es que el Señor me eligió a mí, que nunca he ido a servir a un retiro así, y no eligió a mi hermana Elcita, que tiene años de servir y que ella es una experta en ser líder de taller, decía yo? Bueno, ella oró por mí, mis hermanos, y pidió en esa oración que viniera el Espíritu Santo a mi vida y que fortaleciera mi fe y que me hiciera creer. Mis hermanos, fue tan espectacular esa oración que realmente yo me sentí llena de fe. Y yo dije, Señor, aquí estoy. Yo soy tu guerrera y aquí estoy para servirte. Aquí están mis manos, mis oídos, mi mente, mis labios, para ser instrumento tuyo para todas estas participantes que van a estar ahí. Y vieran, mis hermanos, cómo obró el Señor para la gloria de Dios. Me capacitó, me dejé capacitar, porque dejé que el Espíritu Santo pues fluyera en mí. Fui a buscar la reconciliación con Dios, porque realmente me sentía súper mal de que no le creía al Señor, ¿verdad? Y fui y busqué estar en gracia con el Señor antes del retiro. Y por último, mis hermanos, cuando llegó el momento del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? En las participantes, yo ahí todavía también estaba así un poco incrédula. Yo decía, ¿será que van a recibir? Así como a mí, ¿verdad? Yo decía, si a mí me costó, ¿se acuerdan de mi testimonio de la clase pasada? Que a mí me costó recibir el don de lenguas. Yo decía, si a mí me costó y estaban orando por mí físicamente, ¿cómo es que una participante va a poder recibir el don de lenguas, todos estos dones a través de una pantalla? Otra vez yo, mis hermanos, siendo incrédula, otra vez yo buscándole esa razón humanamente comprensible, ¿verdad? Y ahí otra vez el Señor me dijo, mi poder, mi misericordia, mi gracia son más grandes que tu mente y la mía. Y me sorprendió, mis hermanos. La participante que más cerrada estaba en mi taller fue la primera, mis hermanos, la primera que empezó a orar en lenguas en el momento de la oración. No tienen idea, yo en ese momento yo misma me quebranté y di testimonio en ese mismo retiro, que yo dije, ese retiro también fue para mí, porque el Señor volvió a tocarme, el Señor volvió a decirme, tengo cosas maravillosas, yo tengo planes perfectos que tú no vas a entender cómo funcionan las cosas. Y mis hermanos, de verdad fue algo espectacular para la gloria de Dios. De verdad, el Señor me dejó boca abierta y me dijo, cree más, tené fe. Y de verdad me dijo en esa cita que leímos en San Marcos, pide que quieras tener más fe en tu oración. Así es que, mis hermanos, ese es mi testimonio de esta clase. Yo quiero invitarlas y quiero invitarlos a todos a que no tengamos miedo, a que no nos sintamos mal, a que en nuestra oración le querramos pedir al Señor que queremos creer más, porque Él nos quiere regalar y quiere que recibamos a manos llenas. Él quiere que seamos felices. Él no nos quiere preocupados, Él no nos quiere agobiados, Él nos quiere que vivamos en paz. Así es que, mis hermanos, para cerrar, solamente vamos a recalcar los puntos importantes de la clase, ¿verdad? Y hemos hablado en las últimas 2 clases de la fe, ¿verdad? Y espero que todos acá hoy sí tengamos esa sed de querer pedir la fe todos los días en nuestra oración, de querer buscar estar en gracia con el Señor para poder dejar que el Espíritu Santo pues trabaje en nosotros, que fortalezca nuestras vidas, ¿verdad? Para poderlo dejar fluir, para no dejar que esos momentos de prueba, que esos momentos de crisis, esos momentos difíciles nos tumben, sino que pidámosle sin miedo, sin temor, que aumenten nuestra fe, ¿verdad? Y tuvimos 4 consejos,
¿verdad? De cómo poder aumentar y cómo poder hacer para que crezca nuestra fe. Y era, no tratemos de buscarle entendimiento ni razón a las cosas de Dios, ¿verdad? Cuando pidamos algo en oración, que lo hagamos con confianza y con fe en el Señor, que nos los va y que nos los va a dar, que nos los va a conceder. El tercero, podemos leer también libros que construyan la fe, ¿verdad? Que demuestren la fe en otros. Podemos escuchar testimonios de otras personas para que aumente nuestra fe, para que construya y fortalezca nuestra fe. Y el cuarto consejo era que debemos de pedirle a nuestro Dios en oración que aumente nuestra fe, con la plena confianza, mis hermanos, que vamos a recibir ese aumento de fe. Nunca nos conformemos que ya estamos llenitos o que nuestro vaso ya está llenísimo de fe, porque nunca lo va a estar. Tenemos que seguirle pidiendo al Señor que llene ese vaso, que nunca permita que se vacíe, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, gloria a Dios, vamos a cerrar la clase con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, te damos las gracias, mi Dios, por esta noche tan espectacular. Te damos las gracias, Señor mío, por este mensaje que tú nos has dado, que tú nos has traído a nuestros corazones. Yo sé, mi Dios, que este mensaje lo necesitaban escuchar mis hermanos conectados, tanto en el Zoom como en Facebook. Si tú has permitido que estén acá escuchando este mensaje, es porque tú le has hablado a cada uno de nuestros corazones que están sedientos de ti. Queremos pedirte, Señor, en común acuerdo, que aumentes nuestra fe todos los días. No permitas que este vaso que tenemos de fe se quede vacío nunca. Y si en algún momento sentimos que se está vaciando, nos recuerdes con amor que tenemos que pedirte más seguido, que queremos creer más en ti. Ayúdanos, Señor, a querer estar en gracia contigo frecuentemente para poder dejar que el Espíritu Santo fluya y trabaje en nosotros con libertad. Para que así, mi Señor, en el momento que llegue la prueba, cuando tú permitas la prueba en nuestras vidas, podamos estar preparados, fortalecidos, para que esa prueba, para que ese yugo sea más liviano. Queremos pedirte también, mi Dios, que aumentes nuestra humildad para que reconozcamos todos los días que somos incapaces de llevar nuestra vida por nuestra propia cuenta y que te necesitamos. Te quiero pedir, mi Señor, que esta noche acompañes a cada uno de mis hermanos conectados, que bendigas cada una de las familias aquí representadas y que las cuides y las bendigas el resto de la semana y las puedas traer a estar reunidos acá el próximo miércoles a seguirte escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque permitiste este momento. Gracias, Señor, porque no permitiste que la conexión nos fallara. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Amén y amén.